Vamos a ver hoy el tema 14, oportunistas gram negativos. Vimos el otro día los gram positivos y hoy vamos a ver a los gram negativos. Evidentemente ejemplos, no podemos ver a todos y menos con el tiempo que nos queda. Las características generales de estos oportunistas gram negativos, pues muchas son parecidas a las de gram positivos. Los oportunistas ya sabéis que siempre lo que van a buscar es unas bajadas en las defensas, el poder romper estas brechas en la seguridad. Normalmente no son capaces de provocar infecciones en individuos sanos, inmunocompetentes, y se basan sobre todo en inmunosupresiones, bien sea por la edad, por tratamientos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver aquí que también hay otro tipo de brechas en el sistema inmunitario. Entonces se aprovecha de estas vulnerabilidades, como podéis ver aquí. Cada uno de ellos parece que se ha adaptado a un rango limitado de oportunidades. Ahora veremos una tabla, pero lo que quiere decir es que algunos atacan por un sitio y otros por otro. Están preparados para estas brechas, pero en determinadas localizaciones. Un punto muy importante, ya lo vimos con los oportunistas gram positivos, es la resistencia a los antibióticos, que es un fenómeno habitual, y en este grupo es particularmente importante. Y de hecho, los 3 patógenos que están en la lista de prioridad crítica de la OMS son gram negativos. Son patógenos oportunistas gram negativas. Y son las enterobacterias, no es un patógeno, es un grupo, evidentemente. Recordad, enterobacterias, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Todos ellos resistentes a carbapenemas, a agentes carbapenémicos. Y precisamente esta resistencia a varios antibióticos hace que el tratamiento no sea efectivo enseguida. Es decir, a veces tenemos que estar haciendo un análisis, un antibiograma, y hasta que conseguimos dar con un tratamiento adecuado o eficaz, la enfermedad va evolucionando y provoca que haya secuelas en los pacientes y a veces daños permanentes. Aquí tenemos un listado, una tabla, mejor dicho, de los distintos patógenos oportunistas gram negativos y las distintas brechas que utilizan. El primero que vamos a ver es Escherichia coli. Sabemos que Escherichia coli, ahora lo veremos, no es patógeno normalmente, pero van a aparecer toda una serie de cepas que veremos que son virulentas, y entonces algunos de ellos que provocan la meningitis neonatal son normalmente con una cápsula K1, y la brecha que rompen aquí es que se contagia el neonato durante el nacimiento al pasar por el conducto vaginal de la madre. Entonces ese sería un momento en el cual el neonato no está protegido, y entonces se lleva el patógeno y le provoca la meningitis. Luego vamos a ver un montón de tipos distintos de Escherichia coli. Aquí UPEC es el uropatógeno, y entonces va a provocar infecciones específicamente en el tracto urinario, y por eso tienen unas adhesinas especiales que le permiten adherirse ahí y no ser expulsadas por el chorrillo de la orina, que vimos que era un mecanismo importante físico de eliminación. En otros sentidos, muchos provocan diarrea, veremos, y en el caso de la coli enteroinvasiva, EIEC, en este caso, como su nombre indica, se va a introducir dentro de las células y va a eludir la inmunidad humoral, se va a esconder dentro de la célula. Veremos que es una especie de sigela, realmente. En el caso de Klebsiella pneumoniae puede provocar septicemias e infecciones del tracto urinario también, y una de las características principales, vamos a ver, es que es constitutivamente capsulada, siempre expresa cápsula, no solo las cepas clínicas. Y además esta cápsula carece de manosa, las envolturas carecen de manosa, y por lo tanto el complemento no se activa por la vía de las lectinas. Acordaos que utilizaba las MBL, lectinas de unión a la manosa, y como no hay, pues no se va a unir. Además esta cápsula, como sabéis, es antifagocítica. Bacteroides fragilis, tenemos 2 tipos distintos. NT es no toxigénica, no tiene toxinas, es un habitante habitual del intestino, del colon, y el problema, cuando es no toxigénica, el problema que vamos a tener es que cuando hay una lesión en el intestino, ya lo vimos en su momento, se rompe esta barrera física, entonces pasa a la cavidad abdominal y provoca una infección porque es una zona estéril. Esto puede ser durante una cirugía o bien por un accidente, por un golpe, por un trauma. Y luego hay otras que sí que ya van a hacer daño directamente porque son enterotoxigénicas, tienen toxinas que van a provocar diarreas e incluso, si evoluciona, colitis e incluso cáncer colorectal. En este caso, lo que van a romper es la barrera intestinal epitelial por la rotura de la ecadenina, y la estructura de esta barrera, la continuidad, se pierde.
Siguiente, Porphyromonas gingivalis, lo que va a provocar la enfermedad periodontal y si se consigue diseminar, pues infecciones internas. ¿Cómo va a actuar? Altera el comportamiento del complemento, una disbiosis, es decir, lo que va a provocar es que se altere la microbiota de la boca, entonces ella va a proliferar más, y esa alteración va a ser precisamente por la inflamación, la respuesta inflamatoria que va a provocar, que lo que va a hacer es eliminar o disminuir al resto, y ella, como está más protegida porque se adhiere a la encía y al diente, entonces queda como más protegida en una especie de bolsillos que se llaman dentro de las encías, está más escondida. Pseudomonas aeruginosa, hemos hablado un montón de ella, provoca una gran cantidad de infecciones. En el caso de los pacientes con fibrosis quística, pues lo que tenemos es unas defensas, lo veremos, donde la capa de mucina y los cilios están alterados. Entonces, esa es la brecha que aprovecha Pseudomonas para entrar. En el caso de las heridas y las quemaduras, es el principal patógeno. Tenemos una gran pérdida de la piel, por ejemplo, y entonces eso permite que Pseudomonas penetre y permanezca. Y luego tenemos asociados o bien ventiladores en el caso de respiración asistida. En cualquier caso, recordad que en ambos casos rompíamos esta barrera física porque directamente pasábamos a la zona estéril. En el caso del respirador pasábamos todos los cilios, toda la mucosa respiratoria iba al tracto respiratorio inferior, y en el caso del catéter urinario, pues directamente vamos a la vejiga, tenemos el esfínter siempre abierto, nos ahorramos el chorro porque siempre va a ir goteando, es decir, hemos perdido muchas de las barreras, de las defensas que teníamos en esa zona. Algo parecido con Pseudomonas aeruginosa sería Burkholderia cenocepacia en este caso, que es la prima de Pseudomonas, también provoca infecciones de manera similar. Nos quedaría que hace infecciones de pulmones, pero sobre todo de heridas, y lo que está haciendo en ambos casos es que hemos roto la barrera o bien de la piel o de la mucosa. Y por último, Ehrlichia cafeensis como ejemplo de una zoonosis, de un patógeno que rompe la defensa con un artrópodo, con un insecto que directamente la inocula dentro de la sangre. Bien, pues aquí tenemos distintas maneras de superar estas brechas y vamos a centrarnos, a ver si nos da tiempo, a ver estos patógenos de aquí. Empezaremos con las enterobacterias y nos centraremos en Escherichia coli y en Klebsiella pneumoniae. Luego continuaremos con Bacteroides fragilis, Porphyromonas gingivalis y Pseudomonas aeruginosa. Empezamos con Escherichia coli. Como sabéis, Escherichia coli normalmente no es una bacteria patógena, de hecho lo tenemos somos portadores muchas veces en el intestino, es un indicador de contaminación fecal, de hecho es el más habitualmente utilizado, se encuentra en el ambiente y normalmente no provoca enfermedades. El problema es que esta Escherichia coli, cuando adquiere determinados componentes o factores de virulencia, puede provocar distintas enfermedades y van a ser distintas en función del arsenal que consiga. Inicialmente, lo veréis en muchos libros, se van a clasificar o serotipar en función de los antígenos, el antígeno O, el antígeno H, que es el flagelo, o el antígeno K, que es la cápsula. Son los famosos O157H7, esta la tan famosa, pero luego se ha visto que no siempre los serotipos van a cuadrar con la virulencia que van a tener, es decir, puede haber serotipos distintos que dan el mismo cuadro y puede haber cuadros distintos causados por serotipos distintos. Es decir, no había una relación tan clara, porque los factores de virulencia, además de estos que ya son, las toxinas y demás, tenían como más importancia. Entonces, cuando hablamos de los patógenos de Escherichia coli, hablamos de virotipos, función de la virulencia. De hecho, vamos a ver que hay distintos factores y que en algunos casos tenemos como colis híbridas, que tienen factores de un tipo de enfermedad y factores de otra. Empezamos abajo a la izquierda, esta de aquí que ya hemos comentado, que sería la Escherichia coli enteroinvasiva. Esta Escherichia coli enteroinvasiva sería parecida a Shigella. Shigella dysenteria y otras Shigellas provocan diarreas, disentería. Evidentemente Shigella sintetiza toxinas tipo Shiga, de ahí venía el nombre, acordaos. Y esta Escherichia coli enteroinvasiva tiene un comportamiento similar a Shigella. Es un comportamiento de patógeno intracelular, se va a unir a la superficie de los enterocitos
por un pili de tipo 1, en este caso va a actuar en el intestino grueso, en el colon, y una vez que está dentro, que está internalizada, se va a escapar del fagosoma y fijaos lo que hace. Consigue polimerizar actina, formar la cometa de actina que veíamos con Listeria monocitógenes. Listeria monocitógenes es un gran positivo, no tiene nada que ver, pero fijaos que tiene un mecanismo muy parecido. Y esto le va a permitir desplazarse de célula a célula, ¿vale? Provocando el daño y provocando unas diarreas, en este caso sanguinolentas, igual que Shigella. Shigella es peor porque, insisto, sintetiza también una toxina de tipo SIGA, que sabéis que inhibe la síntesis proteica y demás. En este caso parece ser que las enteroinvasivas, E. coli enteroinvasivas, no suele sintetizar la toxina. Sintetiza los otros factores de virulencia, pero no, en este caso, la toxina SIGA. Veremos que luego, en otros casos, sí que nos aparece la toxina SIGA. Otro tipo sería la Escherichia coli enterotoxigénica. Aquí arriba a la izquierda la tenéis. Y en este caso tenemos dos tipos de adhesinas, también de tipo 1, los pilis de tipo 1 y los pilis de tipo 4. Las enterotoxigénicas se llaman así porque evidentemente sintetizan dos toxinas. Y estas dos toxinas se ha visto que tienen distintas características, una es termoestable y una es termolábil. Este tipo de patógenos, la enterotoxigénica, se asocia, bueno, la mayoría de ellas, como veis, van a provocar diarreas y problemas intestinales, y se asocia muchas veces a la diarrea del viajero, esta de aquí. Veremos que también la siguiente también, ¿vale? Entonces estas toxinas muchas veces se van a transmitir por los alimentos, es una manera de transmitirse, y una de ellas es resistente al calor, por eso se llama la toxina termoestable, puede aguantar hasta media hora hirviendo y mantiene su capacidad tóxica. Es la que tenemos a la izquierda, cuya unión es la guanilato ciclasa, la tenemos aquí. Y esto lo que va a provocar es una cadena de señalizaciones que al final lo que va a provocar es la diarrea. La otra toxina, la que es termolábil, es una toxina de tipo AB, de hecho es AB5, es muy parecida a la del cólera, y una vez que la subunidad A penetra dentro de la célula, ves que activa la adenilato ciclasa y de nuevo tenemos una diarrea. Pueden expresar una, la otra o las dos. En cualquier caso, el resultado, como vemos, es una diarrea. Otro tipo de Escherichia coli, la enteropatógena, también provoca diarreas y también es en parte responsable de diarreas del viajero, aunque no sería la principal. En este caso, lo que vamos a hacer es alterar las características del enterocito. Tenemos dos tipos de pili. El pili 1, que se va a unir a la superficie, como podemos ver, y va a actuar sobre la célula y van a liberar las toxinas CLDT y CNF, factor necrotizante citotóxico, y la toxina distensiva, que lo que va a provocar es que el enterocito aumente, se distensione, porque fijaos que está actuando a nivel de citoesqueleto. Va a modificar el citoesqueleto de actina y va a provocar, primero, que la célula se amplíe y segundo, va a alterar las microvellosidades y va a provocar que se provocan estas protuberancias, forman un pedestal, que son los microvillis, son más largos y más gruesos, justo en la zona donde está la bacteria adherida. Y en la zona donde no está la bacteria adherida, por el contrario, se pierde el microvilli. Además, en este caso, lo que ocurre es que mediante un pili de tipo 4 pueden unirse, el pili formador de ACEs, BFP, que tenéis ahí a la derecha, lo que hace es que se produce la unión entre distintas células de Escherichia coli. Entonces forman microcolonias, se agregan sobre la superficie. Lo que vemos aquí de EAC es el enterocito, que hay una alteración de su superficie y una eliminación. Estamos ampliando algunos villis y estamos eliminando el resto. Lo digo porque cuando veis EAE hace referencia a esta característica, a cómo alteramos su superficie. La siguiente sería la enterohemorrágica. Esta es la famosa que salía asociada a las hamburguesas mal cocinadas en los 80, y a partir de aquí ya empezaron los controles para Escherichia coli más exhaustivo. Normalmente era la famosa O157H7, pero se ha visto que hay otros serotipos que lo pueden hacer también. Por eso hablamos de enterohemorrágicas, aunque se les sigue llamando
o 157H7, aunque en Europa hay otros serotipos. Lo importante es como una especie de híbrido entre lo que acabamos de ver antes. Fijaos, va a provocar también alteraciones a nivel de la superficie, pedestales, enlargamiento del microbil y eliminación de otro, pero además va a provocar síndrome urémico hemolítico. Y esto lo hace porque tiene una toxina tipo SIGA, que es la que tiene Shigella y que no tenía la enteroinvasiva. Por lo tanto, hemos mezclado los factores de virulencia de la enteropatógena con una combinación de la toxina de Shigella para tener, en primer lugar, a nivel intestinal, los problemas exactamente iguales que la enteropatógena, pero también, en el caso que sea necesario, puede provocar infecciones urinarias y este síndrome urémico hemolítico. Otro grupo de Escherichia coli, que como hemos dicho son especialistas, han especializado en el tracto urinario, son las uropatógenas. Y en este caso la adherencia también es por pilis de tipo 1, que son distintos a los que hemos visto. Es decir, al final, en el extremo del pili es donde se encuentra la verdadera adhesina. Y cambiando el tip, recordad, cambiando la punta, me puedo adherir a unas cosas u otras. Pues en este caso es un pili de tipo 1, pero la adhesina que hay en la punta se une específicamente al epitelio o tiene preferencia por el epitelio urinario. Y también el pili de tipo P. El de tipo P facilita y es fundamental para estas infecciones a nivel de tracto urinario. Fijaos en este caso que estas uniones lo que le van a permitir es internalizarse y multiplicarse dentro de la célula. En algunas ocasiones también van a sintetizar las mismas toxinas que la enteropatógena, pero en muchas ocasiones lo que van a hacer es, si están a nivel de tracto urinario, afectar a los riñones y a la vejiga, y si están en el intestino, donde también pueden provocar daño, lo que van a provocar es exfoliaciones, la liberación del epitelio. Pero insisto, son especialmente importantes a nivel urinario. Y luego tendríamos toda una serie de combinaciones, otras más diferentes. EAEC, que tenéis aquí, es la enteroagregativa, porque lo que hace es unirse también sobre la superficie de las células epiteliales, pero se agrega en esta superficie formando biofilms y con adhesinas entre las células, no solamente contra la célula eucariota, sino entre ellas, y provocan también diarreas. Y por último hay otras que lo que hacen es internalizarse de alguna manera. Esta es de adhesión difusa, DAEC, también se unen y lo que provocan es la emisión de como pseudópodos que lo van a internalizar. Y las últimas, las AIEC, estas de aquí, no se sabe muy bien cómo funcionan, pero puede ser que tengan cierto papel en la enfermedad de Crohn y algunas enfermedades inflamatorias. ¿De acuerdo? La respuesta inflamatoria que provocan podría estar detrás de estas enfermedades, ser como mínimo una de las causas. Otra enterobacteria, Klebsiella pneumoniae, la he puesto porque aparte de su importancia, si habéis visto los vídeos que hablábamos de los superpatógenos, pues veis que hasta un 50% de Klebsiella pneumoniae puede ser resistente a las carbapenemasas, que era un problema muy importante. Le tengo especial cariño porque yo hice la tesis con ella. La verdad es que, como veremos, provoca meningitis y sepsis en neonatos. Y nuestro grupo estuvo estudiando muchas veces Klebsiella pneumoniae porque cuando llegó mi director de tesis, Javier Benedí, fue al hospital Sondureta en aquel tiempo, que es el hospital de referencia de Baleares, y preguntó cuál era el problema que tenían. Entonces dijeron que como las causas de sepsis y meningitis en neonatos, el primero era coli, pero el segundo era Klebsiella. Y entonces, como coli ya se conocía y se había estudiado bastante, empezamos a estudiar Klebsiella pneumoniae, sobre todo, en mi caso, los mecanismos de resistencia. Klebsiella, como os he dicho, está naturalmente capsulada. Lo normal, la cepa normal, la cotidiana sería la parte de la derecha, con una cápsula que es el principal factor de virulencia, y también va a sintetizar el lipopolisacárido, ¿vale?, que va a alterar de alguna manera la acción del complemento. Bueno, ya hemos visto el papel de la cápsula y de los lipopolisacáridos. Puede sintetizar ureasa en el caso de que cuando provoca infecciones de orina, que también provoca, etcétera, etcétera. Puede provocar infecciones respiratorias, infecciones urinarias y a veces se disemina y sí puede provocar sepsis o meningitis. El problema es que esta Klebsiella normalmente
en individuos inmunocompetentes se puede controlar. Aquí tienes un ejemplo de cuando llega al intestino en el panel A, la Klebsiella normal es estos bacilos de aquí de color rojo, que veis que pone no colonización, no es capaz de provocar una enfermedad invasiva porque es controlada por la microbiota y las defensas. El problema que ha aparecido en los últimos años es que ha aparecido una nueva estirpe, podríamos decir, una Klebsiella pneumoniae hipervirulenta, que no solamente afecta a inmunocomprometidos, sino que también provoca enfermedades graves en inmunocompetentes. Y tiene, veis, un plásmido que le confiere toda una serie de factores de virulencia, destacando sobre todo una supercápsula. Es la misma cápsula, pero mucho más gruesa, hay una hiperexpresión de la cápsula, lo cual le va a conferir evidentemente una gran defensa frente al sistema inmunitario. Además, sintetiza sistemas de secreción de tipo 6 y una serie de componentes que lo que van a hacer es permitirle luchar contra la microbiota acompañante y va a tener la capacidad de unirse a una serie de receptores del intestino y traslocarse, insisto, provocando abscesos y enfermedades invasivas en inmunocompetentes. La Klebsiella normal únicamente es capaz de colonizar cuando desaparece esta microbiota, lo que muestra el panel B, básicamente. Tenemos estas células con línea discontinua indicando que de alguna manera desaparece, pero no quiero decir que Klebsiella sea la responsable de que desaparezcan. Es decir, en el caso de que desaparezcan, sí que Klebsiella puede pasar y colonizar la zona intestinal y provocar una inflamación intestinal. El problema principal en el que nos encontramos hoy en día es en inmunocompetentes la Klebsiella pneumoniae hipervirulenta. El problema fundamental, insisto, es el tratamiento, porque cada vez son más resistentes a más antibióticos y están apareciendo cepas ya resistentes a los carbapenémicos. El siguiente patógeno oportunista gram negativo que vamos a ver es Bacteroides fragilis, y lo pongo porque Bacteroides normalmente es muy abundante en la microbiota intestinal y de hecho es beneficiosa porque participa en la absorción de nutrientes, en la degradación de determinados compuestos y en mantener la homeostasis allí, es decir, en mantener una población más o menos estables y que no tengamos estas disbiasis, microorganismos que se encuentran en niveles muy pequeños y no dan problemas, cuando aumentan, pues entonces dan problemas graves. En este caso, Bacteroides fragilis sería como la oveja negra del género. Esta sí que provoca, cuando puede, enfermedad. Normalmente está en niveles muy bajos, pero de vez en cuando asoma la cabeza, realmente provoca problemas importantes, desde diarrea hasta colitis, incluso puede llegar a provocar cáncer colorectal. Como podéis ver, tenéis aquí cómo actuaría. Bacteroides fragilis lo que hace es sintetizar una protoxina, que es la toxina BFT, toxina de Bacillus fragilis, que va a ser degradada o procesada por una proteasa, FPN, dando lugar a la toxina activa. Y esta toxina activa es la que se une al receptor y una vez que es internalizada, provoca la rotura de la E-caderina. Recordad estas uniones fuertes que mantenían el intestino unido. Fijaos que ya hemos visto varios patógenos que actúan a este nivel. Es decir, cuando queremos alterar la integridad de la barrera, la mayoría de las veces nos hemos cargado la caderina. Esta, además de romper la caderina y afectar a la integridad del epitelio, también actúa sobre la beta-catenina, que esta lo que va a hacer es actuar como señalización y provocar la síntesis de determinados compuestos. Algunos de ellos, como CEMIC, lo que va a provocar es una proliferación de las células epiteliales del colon. Y por otro lado, no lo he dicho, pero la unión de la toxina al receptor también va a generar una serie de señales que finalmente va a desembocar en la síntesis, en la activación de determinados genes y la síntesis de una serie de citoquinas, como podéis ver aquí, la interleuquina 8, o el factor transformador del crecimiento, o la PGE2, que lo que provocan es una respuesta inmune que se mantiene en el tiempo, da lugar a una colitis. Y si se mantiene aún más, a tumores. Lo que tenéis aquí es una demostración experimental en un modelo murino
de que Bacteroides fragilis es capaz de provocar estos tumores en solo 3 meses. Entonces aquí tenéis un intestino, el colon realmente, de ratones no tratados, y aquí con ratones, 2 ejemplos de los ratones, la zona proximal y la zona dental, y se ven los tumores claramente. Y esta que también interviene, la interleuquina 17, es decir, toda una serie de señales inflamatorias que hacen que este daño se mantenga en el tiempo, esta proliferación provoca esta tumoración y primero una colitis, evidentemente, una inflamación del colon, pero luego, si no se para, tumores. Pasamos ahora a Porphyromonas gingivalis. Es una bacteria que se encuentra normalmente en la cavidad oral y se encuentra más o menos controlada por el resto de la microbiota. Tiene adhesinas, como hemos visto, que le permiten adherirse al diente y a la encía. Se esconde en zonas de bajo oxígeno o donde no haya prácticamente oxígeno. Y como podéis ver, lo que va a hacer es, entre otras cosas, mediante unas toxinas que se llaman gingivainas, hay varios tipos, fijaos, lo que va a hacer es degradar C5, en este caso, dando C5A y C5E. Aquí la actividad inflamatoria es por C5A, que se une al receptor que hay en las células de la cavidad bucal, y esta inflamación va a provocar la llegada de fagocitos, una respuesta en leucocitos, que va a ir encaminada a eliminar al resto. ¿Vale? Entonces, lo que va a provocar es una respuesta inmunitaria que elimina la microbiota acompañante, provoca esta alteración y entonces le permite proliferar a ella. Entonces, básicamente, estos son los 2 factores de virulencia más importantes. Hemos visto que tiene más, pero en este caso lo que va a provocar es una inflamación, un daño tisular, eliminación del enemigo, para entendernos, unas adhesinas muy importantes, que vemos aquí marcadas con estos pelitos, y entonces le permite mantenerse en esta zona. Y finalmente este daño tisular lo que hace es, si no se para, la enfermedad periodontal y la pérdida de piezas dentales, finalmente. Además de esta posible enfermedad, enfermedad que tiene lugar a nivel oral, si os acordáis, cuando hablábamos de la microbiota, decíamos que era especialmente importante la higiene bucodental, porque veíamos que alteraciones en la microbiota o la presencia de determinados microorganismos provocaban enfermedades que no tenían nada que ver con la boca. Es decir, que pierdas un diente, vale, que tengas caries, vale, pero que tengas una inflamación, una gingivitis, vale, pero que esté asociado con ataques del corazón o problemas cardíacos, no tiene sentido, en principio, ¿vale? Pero se ha visto que está relacionado con problemas en distintas zonas, y una de las explicaciones es la capacidad que tiene Porphyromonas en persistir y en invadir. Y esto lo hace porque es capaz de unirse a las células de los tejidos, de los distintos tejidos, internalizarse, provocar su internalización y actuar como un patógeno intracelular, como los que ya hemos visto en muchas ocasiones. Fijaos, se va a internalizar, pero no va a dejar ser eliminado, no va a dejar que los lisosomas se fusionen con el fagosoma. Recordad que esto no solo ocurre en los fagocitos, las células tienen mecanismos para eliminar también compuestos internos, que sería esta ruta de aquí también. Entonces, es capaz de evitar que ese fagosoma temprano, esa internalización, sea degradada. Pero además provoca, en el viaje en el citoplasma, unirse a un autofagosoma. Los autofagosomas se encargan de eliminar componentes que no funcionan de la célula de manera similar, y entonces en su ruta también van a buscar un lisosoma. Pues bien, una vez que está dentro del autofagosoma, de nuevo tiene nuevos mecanismos para evitar la fusión con los lisosomas. Y entonces el autolisosoma no se forma, esto es lo que significan estas flechas intermitentes, igual que aquello de allí, todo lo que está en intermitente lo bloquea Porphyromonas y se queda dentro de una especie de vacuola replicativa donde persiste, se multiplica y luego puede diseminarse. Estas adhesiones que vemos ahí son especialmente importantes o tienen especial afinidad por las células cardíacas y por el endotelio vascular. Y esto es lo que explica, podría ser un nexo de unión entre problemas a nivel bucal o oral y problemas cardíacos. Es decir, esta diseminación de Porphyromonas a otras zonas. Y por último vamos a hablar de Pseudomonas.
ya os habrán explicado un montón de cosas sobre Pseudomonas. Es un patógeno oportunista, pero la verdad es que es un patógeno perfecto prácticamente, es decir, para no ser un patógeno profesional lo disimula muy bien. Y es cierto que la mayoría de las pseudomonas se pueden controlar con el sistema inmune, pero estamos viendo cada vez más, hemos visto 4 ejemplos de cómo pueden romper las distintas barreras del sistema inmunitario, y es que es un microorganismo todoterreno, tiene una capacidad metabólica brutal, es ubicuo, están en el ambiente por todo y también puede estar en el cuerpo humano, pero sobre todo ambientalmente coloniza un montón de nichos, puede alimentarse de muchas cosas, hasta puede degradar compuestos tóxicos como compuestos aromáticos y demás. Otro factor importantísimo que tiene para sobrevivir en el ambiente y que luego lo lleva a nuestro cuerpo cuando provoca enfermedad es la formación de biofilms, lo sabéis, es un mecanismo modelo para estudiar los biofilms y esto le protege del exterior y va a dificultar el tratamiento antibiótico y todo el ataque por el sistema inmunitario, etcétera, etcétera. Provoca multitud de enfermedades, sepsis, meningitis, problemas oculares por el uso de lentillas, por ejemplo, foliculitis por el uso de aguas de recreo, piscinas, bañeras de hidromasaje y cosas de este tipo. Pero digamos que las dos más graves normalmente suelen ser o bien las infecciones asociadas a las heridas que hemos visto y sobre todo infecciones en pacientes con problemas respiratorios crónicos y en particular los de fibrosis quística. Aquí tenéis cómo se comporta Pseudomonas en pacientes por fibrosis quística. Ya os he comentado antes que la fibrosis quística consiste en un problema genético que lo que altera son unas moléculas que están asociadas al transporte sobre todo de iones, de cloruro, y entonces al no estar regulado hay una pérdida de este cloruro, con lo cual hay una deshidratación porque hay un paso de agua para intentar compensarlo de alguna manera. Y esto es lo que hace que la mucosa respiratoria no funcione correctamente. Tenemos que los cilios no funcionan bien porque la capa de mucina se hace más gruesa, pero más rígida, está deshidratada. Estamos perdiendo toda la defensa, el efecto arrastre y demás. Por si esto fuera poco, Pseudomonas, normalmente los pacientes de fibrosis quística suelen ser colonizados en edades tempranas, pero luego, la infección grave tarda un tiempo en desarrollarse. Normalmente lo que hace es colonizar la mucosa utilizando distintos factores de virulencia, distintas adhesinas y sintetizando biofilm. Hemos dicho varias veces que Pseudomonas tenía el fenotipo agudo y el crónico. Cuando pasamos a biofilm ya estamos formando al fenotipo crónico y para que esto ocurra, una de las desencadenantes es precisamente la respuesta inmunitaria. El ejemplo que tenéis aquí tenemos los neutrófilos en el sistema respiratorio que para intentar eliminar a Pseudomonas aeruginosa y a otros patógenos liberan lo que vimos en su día, las trampas extracelulares de los neutrófilos, que si os acordáis eran una matriz extracelular que lo que lleva son los componentes tóxicos que de otra manera lo que haría sería fagocitar y eliminar al patógeno en el interior. Pero en este caso lo que hace es eliminar estas trampas donde tenemos elastasas, catesina G y la mieloperoxidasa, entre otras cosas. Y entonces, como os podéis imaginar, todas estas enzimas van a tener efectos nocivos, no solo para la bacteria, sino también para el tejido. Y entonces la presencia de Pseudomonas provoca daño tisular. Al principio Pseudomonas puede verse afectado, evidentemente, pero una vez que detecta este ataque, pasa al fenotipo crónico, activa, entre otras cosas, la formación de biofilm y lo que va a hacer es permanecer en el sistema respiratorio con biofilm, evitando el efecto del sistema inmunitario, pero no por ello los neutrófilos detienen su acción. Entonces el problema es que, como es persistente, esta respuesta que estamos viendo se sigue manteniendo, sigue lanzando trampas extracelulares, Pseudomonas prácticamente, pero el daño tisular continúa y entonces lo que estamos haciendo es poco a poco una enfermedad que va evolucionando con el tiempo. Esto ya se sabe, entonces por eso en cuanto se sospecha de la presencia de Pseudomonas, pues se da un tratamiento antibiótico para evitar que evolucione mucho más, pero ya sabéis que el problema de Pseudomonas es que puede ser en muchos casos multiresistente y al final no hay manera de pararla. Se ha alargado la esperanza de vida, pero estamos hablando de 40, 50 años. Aun sabiendo todo esto, sabiendo cómo funciona, el problema sigue siendo un problema muy importante, un problema muy grave. En esta gráfica, para que veáis la prevalencia de Pseudomonas, Pseudomonas es la azul. A lo largo de los años veis que era el primero y ahora pues parece ser que es el segundo, debido a que se va tratando mejor y se consigue controlar.
ha pasado el primero Staphylococcus aureus, pero lo que es importante, fijaos, el Staphylococcus aureus está muy alto, la mayoría de las ocasiones es el verde, pero Pseudomonas aumenta con la edad, que es el azul. Es decir, que Pseudomonas coloniza, pero no va allí a saco y va a matarte, sino que, como estamos viendo, se va quedando, va formando estas estructuras, va resistiendo poco a poco, va cambiando el fenotipo y realmente lo que va haciendo es acabando, o bien porque luego se disemina y provoca una sepsis o provoca otro tipo de infección, provoca un fallo a nivel pulmonar, pero es este proceso inflamatorio, esta respuesta continua sobre los pacientes. También los pacientes, además del proceso infectivo, tienen problemas respiratorios por la misma enfermedad. En la ausencia de una mucina adecuada les hace toser continuamente, no hay una limpieza de partículas y bacterias como debería hacerse. Entonces, todo eso son problemas muy graves que van afectando a este tipo de pacientes. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Pues es que hay un montón. Entonces, os voy a poner una tabla donde está la mayoría de ellos y los voy a explicar por grupos. Es imposible ir de unos en unos. Más o menos hemos visto Pseudomonas lo que va haciendo. Entonces, tenemos el flagelo, que le permite moverse y puede incluso iniciar una respuesta inmunitaria. El pili de tipo 4 es para la movilidad importante y también juega un papel importante en los biofilms. Luego tiene un montón de lectinas que le van a permitir unirse a las células. Fijaos que todo esto pone formación biofilm, es decir, que hay muchos factores de virulencia, directa o indirectamente, van a afectar o van a intervenir en la formación de biofilms, bien porque sean la matriz necesaria, bien porque vayan a activar a otros factores que lo vayan a montar. Luego tenemos un grupo responsable de lo que os estoy diciendo, de cómo formar esta matriz del biofilm. Fijaos que hay tanto proteínas como moléculas de ADN. Acordaos que el ADN extracelular ayudaba a mantener esta consistencia, a darle consistencia al biofilm. Luego, el lipopolisacárido, hemos hablado muchas veces. Recordad, el lípido A es la endotoxina y por lo tanto es el que tiene el efecto tóxico. Y el antígeno, por un lado, es el que va a dar el serotipo que tenemos a nivel clínico, pero también va a permitir la resistencia al suero. Cuando hablamos de resistencia al suero, hablamos normalmente del complemento. Este antígeno, si se ramifica, si se modifica, impide la deposición del complemento. Luego tiene una serie de siderófodos, la pioverdina y pioquelina, que le da color. Su función es conseguir el hierro, mayor afinidad. Y ahora ya empezaríamos con compuestos tóxicos. La piocianina es otro compuesto, pero que es tóxico, tiene efectos tóxicos sobre las células eucariotas y es secretado al exterior por un sistema de secreción de tipo 2, como veis aquí. Tenemos una serie de fosfolipasas. Fijaos la cantidad de fosfolipasas que tienen. Acordaos que estas actuaban a nivel de la membrana, eran toxinas de tipo 2, unas fosfolipasas, hemolisinas, bueno, son todas hemolisinas las de tipo 2, porque al final provoca la lisis celular. Y también tiene hemolisina formadora de poros, ¿vale? Es que tiene de todo. Estamos viendo que tiene una serie de desoproteasas, tiene aquí ahora de tipo 2, tenemos las del poro, tenemos las fosfolipasas, luego proteasas, todas estas proteasas van a intervenir de manera importante para la degradación del tejido, para la diseminación, entre otras cosas, y también van a actuar sobre componentes solubles del sistema inmune. Siempre hablamos de proteasas y hablábamos un poco de la diseminación, pero es que se va a cargar a componentes del complemento, va a evitar directamente el efecto del complemento. Y luego tiene otra serie de toxinas, una de ellas es la EXO-A, que es una toxina de tipo AB, que entre otras cosas actúa a nivel de factor de elongación 2, inhibe la síntesis proteica, y luego hay una serie de efectores que se llaman así porque son liberados por sistemas de tipo 3, muy importantes Pseudomonas. Si estuvisteis en la jornada del doctorado, visteis cómo jugaba un papel importante, es decir, era una de las cosas que se activaban según el fenotipo que tengas. Aquí tenéis un par más y tenemos aquí otras dos. Y por último tenemos los dos últimos grupos, los de la resistencia antibiótica y los del quorum sensing, ¿vale? Que les permite ponerse en contacto, activar determinadas moléculas y generar ese biofilm de una manera más organizada, etcétera, etcétera. Aquí, como temas de resistencia, nos pone una bomba de expulsión activa, pero tiene un montón de bombas de expulsión activa, tiene betalactamasas cromosómicas y plasmídicas, tiene enzimas degradadores, es decir, tiene una capacidad brutal de resistir a los antibióticos. Y por último, vamos a ver cómo puede diseminarse, es decir, porque los tenemos ahora en pacientes de fibrosis quística, los hemos localizado ahí en el pulmón o en el sistema respiratorio,
Pero fijaos que cuando llega, imaginemos que llega finalmente al alveolo, en este caso puede ser atacado por los neutrófilos, pero mediante un sistema de secreción de tipo 3, que hemos visto ahora en la tabla, le introduce la EXO-S, que es una de esas proteasas. Y esto lo que impide es la fagocitosis por parte de los neutrófilos. Como los neutrófilos no la pueden controlar, entonces eso le permite adherirse a las células epiteliales de aquí del alveolo, también le introduce EXO-S, daño tisular, y libera una proteasa, LAS-B, que lo que va a hacer es romper las moléculas que tenemos, las caderinas y demás. De hecho, si recordáis, en una de las diapositivas del tema de las barreras exteriores, el ejemplo que puse de un patógeno que podía romperlas era Pseudomonas, y también aparecía LAS-B. Pues aquí veis cómo LAS-B rompería estas uniones, se separa el endotelio y Pseudomonas pasa a la sangre para diseminarse, entonces puede provocar sepsis, puede provocar meningitis según a dónde vaya, es decir, poder infectar donde llegue. Y es tan prolífera y tiene tantas capacidades que se ha visto que hay cepas que no expresan el sistema de secreción de tipo 3, pero les da igual, porque utilizan alternativas. Entonces, estas cepas que no sintetizan el sistema de secreción de tipo 3, se ha visto que utilizan otros componentes que podrían tener una acción similar. Y entonces, entre el pili de tipo 4, que les sirve de adesina, y la síntesis de la exolisina A, pues al final lo que va a provocar también es efectos citotóxicos en el epitelio que le va a permitir diseminarse. XLLB sería el transportador que va a permitir que XLA, que es la toxina formadora de poros, forme poros en las células del hospedador y tenga acción citotóxica, aunque no tenga sistema de secreción de tipo 3 que tenga que degradar componentes de la matriz y otras cosas. Hay muchísimo más, evidentemente, además de Pseudomonas, estoy seguro que os hablan un montón porque es con lo que estamos trabajando aquí y están trabajando en el hospital. Aquí tenéis, desde luego, una buena tabla con todos los factores de virulencia junto para que veáis los distintos niveles donde actúan. Y bueno, hasta aquí los patógenos oportunistas gram negativos. Hay muchos más, pero es que ya no tenemos tiempo de más. Pues hasta aquí la asignatura. Ya no entra nada más en el examen.